Buenas tardes a todas y todos. Ministro, presidente del Centro Cultural de Bellas Artes y a todas las personas que nos acompañan, especialmente también al director general con el que ya hemos compartido muchísimas reuniones, ¿no?, en este proceso. Enhorabuena, porque hoy está publicada la ley y significa que no solamente ha sido aprobada, sino que ahora hay que cumplirla. Y me resulta muy satisfactorio que justamente coincida con ese día, el día en que tenemos una jornada sobre la relación entre universidad y cultura, que me gustaría ya precisar desde el principio que se concreta en la expresión cultura universitaria, no cualquier cultura. No vamos a hablar de cualquier cultura, ¿verdad? Vamos a hablar de cultura universitaria, que esto es algo que recoge explícitamente la ley por primera vez en la historia de la legislación universitaria, recordando algo que ya estaba en la LRU, pero no con esta concreción. Creo que es un aspecto muy importante. A la hora de plantear esta ponencia introductoria de la jornada, yo al principio pensé tirar por el camino más fácil, que era, si tengo escrito un libro que se llama Cultura Universitaria, pues hago una síntesis y ya está, ¿no? Pero la verdad es que a medida que iba pasando el tiempo, los días, dije, bueno, pero no puede ser esto, hay que ir un poco más allá de lo que ya está plasmado en la ley, hacia dónde podemos explicitar y concretar, como también planteaba el ministro ahora, lo que está plasmado en la ley, ¿no? Y esto es lo que voy a tratar de hacer. En primer lugar, una pequeña aproximación a lo que podríamos denominar el estatuto normativo de la cultura universitaria, cómo queda en la ley ese estatuto normativo, no la descripción de qué están haciendo las universidades en concreto, sino qué es lo que la ley pauta, y en segundo lugar me dedicaré a concretar con un ejemplo cómo podríamos trabajar esta dimensión cultural, que tiene una característica específica, ¿no? Sobre el estatuto legal se puede hacer un largo recorrido, y yo ya lo he hecho y está plasmado en varios libros, ¿no?, sobre cómo las primeras universidades también tenían actividades culturales. El tener actividades culturales o el tener una especie de atmósfera cultural en la universidad ha estado siempre presente. Era una de las maneras de reafirmar la relación entre el saber y el poder, y era una de las maneras también por parte de los estudiantes de expresar la relación entre su época universitaria y la transgresión. Las actividades culturales están presentes en la historia de las primeras universidades, sin ninguna duda, pero no es de eso de lo que tratamos de hablar hoy en día y de lo que ha tratado de abordar y aborda con claridad la LOSU. En el preámbulo, como ya ha comentado el presidente del Círculo de Bellas Artes, hay toda una serie de párrafos y ocasiones en las que se habla de cultura, libertad cultural, etcétera, etcétera, pero es especialmente en el artículo primero, en el título primero, en el artículo 2, perdón, cuando trata de describir las funciones de la universidad, cuando en el primer párrafo deja ya claro que una de las funciones de la universidad está relacionada clarísimamente con todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico y cultural. Son términos distintos, estancos no, en realidad posiblemente todos ellos se podrían haber resumido con ese concepto amplio del cual se hablaba antes de cultura, pero explicitarlos es bueno, es positivo, precisamente para que veamos la diversidad y la riqueza de ramas que tiene la cultura cuando hablamos de ella en la universidad. El título sexto explícitamente se denomina Universidad, Sociedad y Cultura, y en él se aborda la imbricación que existe entre la universidad y su entorno, universidad y sociedad, y la cultura juega ahí, la cultura universitaria, insistiré de nuevo, siempre que hable de cultura, a no ser que lo explicite, estoy hablando de cultura universitaria. La cultura universitaria tiene un significado específico muy importante en este título. En concreto, se dice la creación
y transmisión de la cultura universitaria. Quiero especificarlo porque al final ya verán cómo le daré la vuelta a esta cuestión de la cultura. La creación y transmisión de la cultura universitaria en toda su diversidad constituye una misión fundamental. No es algo accesorio que podemos o no podemos hacer. Es algo fundamental que tenemos que hacer. A tal fin, las universidades velarán por mantener y reforzar la dimensión cultural de todas sus actividades, impulsando asimismo su apertura, transmisión y difusión al entorno con una perspectiva intercultural de formación a lo largo de la vida y de democratización del conocimiento. Las universidades fomentarán el protagonismo activo del estudiantado, favoreciendo un aprendizaje integral. Y en el tercer apartado se habla de que las universidades adoptarán las medidas oportunas para asegurar al estudiantado su acceso, participación y contribución en dichas actividades, así como la diversidad cultural en su diseño e implementación. Este artículo sitúa, dentro de la mejor tradición histórica que viene desde el movimiento krausista de las universidades de Oviedo y de Madrid de los años 60 del siglo XIX, sitúa en esa mejor tradición y pasando después, por supuesto, por la visión republicana, por Ortega y Gasset, por María Zambrano, por Fernando de los Ríos, por los que pusieron en marcha el teatro universitario, García Lorca, Alejandro Casona, Max Aub, etcétera, etcétera. Dentro de esa tradición sitúa perfectamente qué se entiende por cultura universitaria. Creo que, sin duda, se podría decir de otra manera e incluso mejor, pero aquí está contenido todo lo que se debe decir sobre la cultura. Ahora bien, si alguien piensa que con leer estos artículos ya ha entendido todo lo que la cultura universitaria supone en la ley, pues hará una lectura típica de Leguleyo, pero no del espíritu de la ley y de la letra de la ley. Porque al hablar de las funciones, y no me entretendré siendo exhaustivo, se dice que una función de la universidad es la generación de espacios de creación y difusión del pensamiento crítico. Esto es cultura. De la formación de la ciudadanía a través de la transmisión de los valores y principios democráticos. Esto es cultura. Y el apartado tercero de este artículo acaba: el ejercicio de las anteriores funciones tendrá como referente los derechos humanos y fundamentales, la memoria democrática, el fomento de la equidad e igualdad, el impulso de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y los valores que se desprenden de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto es cultura, en el sentido más profundo de la expresión cultura universitaria. Rafael Altamira lo tenía muy claro, y con él Leopoldo Alas Clarín y todos los que en la Universidad de Oviedo y, como ya dije, también en la de Madrid, empezaron a impartir la extensión universitaria a los mineros y a las mujeres, dos colectivos que en el siglo XIX, sin duda, tenían una enorme inquietud por aprender, pero que estaban claramente marginados de las oportunidades universitarias. Y, concretamente, este grupo dice que incorporar en la enseñanza una concepción integral de la persona y del saber, una antropología determinada, era una manera de superar el profesionismo. El jurista no es un mero leguleyo. Y el memorismo. El estudiante no tendrá una cabeza atiborrada de ciencia indigesta, sino que será ante todo artífice de sus propios conocimientos, artista del arte de aprender. Estas fórmulas que hemos escuchado mucho con ocasión del proceso de Bolonia están ya en los krausistas en el siglo XIX, en su concepción de qué tipo de universidad quieren crear, en su visión de con qué tipo de estudiantes quieren desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, por si ello fuera poco, Ortega y Gasset, invitado por los estudiantes de la FUE
que estaban en lucha contra la ley de la dictadura de Primo de Rivera, en 1930 lanza una crítica contra lo insuficiente que era la extensión universitaria. No había conseguido, dice él, universalizar la universidad. La universidad era tan elitista en 1930 como lo era en 1860. Más todavía, dice, produce profesionales, especialistas y científicos que pueden ser muy sabios y expertos en lo suyo, pero completamente incultos o bárbaros en lo que se refiere al sistema de ideas de su tiempo. El especialismo, los monólogos dentro de cada especialidad, el estar encerrado en tu campo científico, las dos culturas, las tres culturas, todo esto que se ha venido diciendo de múltiples maneras y que desde luego se vivía en aquella universidad y se vive también en muchas ocasiones en la nuestra con la gran dispersión burocrática entre determinadas funciones. Bueno, pues no resisto la tentación de leer un pequeño fragmento de Ortega porque creo que es absolutamente clarividente sobre la tarea que tiene la universidad en la creación de su cultura específica, no de cualquier cultura. Para andar con acierto en la selva de la vida hay que ser culto. Atención a qué significa ser culto. Hay que conocer su topografía, sus rutas o métodos. Es decir, hay que tener una idea del espacio y del tiempo en que se vive, una cultura actual. Ahora bien, esa cultura o se recibe o se inventa. El que tenga arrestos para comprometerse a inventarla él solo, a hacer por sí lo que han hecho 30 siglos de humanidad, es el único que tendría derecho a negar la necesidad de que la universidad se encargue ante todo de enseñar la cultura. Por desgracia, ese único ser que podría con fundamento oponerse a mi tesis sería un demente. En el ingeniero, sostenía, está la ingeniería, que es solo un trozo y una dimensión del hombre europeo. Pero este, que es un integrum, no se halla en su fragmento ingeniero, y así en todas las demás ramas del conocimiento. Bueno, creo que recordando, como digo, toda esta tradición que culmina en este grupo de autores de los años 30 y muy especialmente, no solo en Ortega, sino también, como he mostrado en algunos textos de María Zambrano, la cultura se dirige hacia afuera de la universidad, tanto como hacia adentro, y tiene que reunir las siguientes características. Ha de ser actual. Actual en el sentido que dice Ortega, no porque está a la moda, no porque está al último grito en el mercado o al último discurso que circula por los museos internacionales, sino porque aborda los problemas más acuciantes del momento que estamos viviendo. Esto es actual. Se hace cargo de qué es lo que está en juego en la sociedad en la que vivimos. Esta es la cultura actual. Reflexiva o crítica, creativa, científica, sí, la cultura contemporánea y la universitaria ha de ser científica. ¿Que hay cultura fuera de la ciencia? Por supuesto que sí. Las fakes, los bulos, también forman parte de la cultura. Pero ¿es esta la cultura universitaria? Sin la menor duda, no es de ese culto del que hablaba Ortega. Y ha de ser interdisciplinar, una interrelación entre humanidades, ciencias sociales, diríamos hoy, ciencias básicas y tecnologías. No podemos estar encerrados en áreas de conocimiento estancas. Esta visión está en contra de la cultura universitaria. Este es el estatuto que está en la LOSU y que de alguna manera a partir de hoy se convierte en la tarea que tenemos que tratar de realizar desde los vicerrectorados de cultura, desde el profesorado, desde las universidades en general, porque esta tarea no se puede encomendar a un área administrativa específica. Es un área que permeabiliza, que ha de ser transversal al conjunto de la universidad.
¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues yo voy a tratar de poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que, si me permitís, lo he titulado de Rafael Altamira, pasando por Alexander von Humboldt, el otro Humboldt, hasta el cambio climático, que sale también en la LOSU y que creo que estaremos todos de acuerdo que este, sin duda, es un tema actual, de urgentísima actualidad. Hay otros, y podría haber elegido muchos otros: desigualdad, igualdad entre hombres y mujeres, desigualdad económica me refiero, el problema de desigualdad tan grave existente a nivel planetario, la igualdad entre hombres y mujeres y muchos otros. Todos ellos son actuales y podrían merecer la atención específica que voy a plantear ahora yo con el cambio climático, pero me parecía conveniente aterrizar en uno y vamos a ver si consigo expresaros en qué sentido esta debe ser una tarea de la cultura universitaria. Vuelvo a Rafael Altamira, porque la época en la que él vivía y escribía está muy distante de la nuestra. Primera industrialización en España, industrialización tardía por otra parte, y en consecuencia con enormes dificultades para reflexionar lo que otros autores desde Inglaterra, desde Estados Unidos o desde Alemania ya estaban reflexionando. Rafael Altamira decía: los espectáculos de la naturaleza nos brindan hermosuras y delicias, también en razón directa de lo que dentro de ellos vemos, es decir, de lo que conocemos de ellos, porque a medida que se penetra su realidad, va pareciéndonos esa más rica de prodigios y encantos. El cielo estrellado es sin duda cosa magnífica y que a todos más o menos admira y seduce. Pero está más henchido de bellezas, ofrece más goces y distracciones para el espíritu culto que para el ignorante. Así como nuestros ojos ven más cuanta más luz tienen en su horizonte, así la inteligencia ilustrada ve más, ve materialmente más cosas que la cerrada a toda cultura. No sin verdad se ha dicho que no es el labrador, aunque vive en el campo, quien ve y goza más del paisaje que le rodea, sino el hombre de la ciudad, que tiene para estimar las líneas y los colores, las masas y los accidentes, los ojos del alma abiertos y llenos de imágenes. Sin duda, Rafael Altamira está planteando una visión idílica. Estamos contemplando ese cielo estrellado, inocente, ingenua, porque era imposible ver en la Asturias de la época lo que la industrialización haría después a la naturaleza, ¿verdad? Era imposible en aquel momento ver la contaminación. Pero Alexander von Humboldt, en su viaje por las colonias de Sudamérica entre 1798 y 1804, ya se había percatado de dos aspectos muy importantes. El primero fue en su ascenso al Chimborazo en 1802, donde tuvo la visión de que todos los aspectos de la naturaleza, incluido el ser humano, estaban entrelazados. Nos ha dejado un grabado preciosísimo de todo lo que él describió una vez que llegó a 5.000 metros, cómo a partir de ahí descubrió la interrelación de los distintos elementos que forman la naturaleza como totalidad. En segundo lugar, a orillas del lago Tacarigua, en Venezuela, se percató de que la deforestación provocada por los cultivadores europeos que explotaban las tierras alrededor del lago alteraban la climatología y provocaban catástrofes. Los seres humanos cambiaban los ecosistemas, los deterioraban y podían destruirlos. Estamos hablando de 1802. Bueno, pues este mismo lunes el Panel Internacional para el Cambio Climático ha emitido su sexto informe. ¿Y qué nos dice en este sexto informe? Lo sintetizaré en tres cosas. La primera, las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero,
han conseguido que entre 1850 y 2020 se haya incrementado en 1,1 grado centígrado la temperatura del planeta. Datos contrastados entre 1850 y 2020. Segunda constatación: al ritmo que se desarrolla la legislación actual, al ritmo que se financian los proyectos para detener el cambio climático, a final de este siglo estaremos en torno a los 2 grados centígrados, cuando el compromiso es que fuera 1,5 grados. Esta es la evidencia que han recogido en este informe de cómo está funcionando, después de la Cumbre de París, la política desarrollada por cada uno de los gobiernos, por ciudadanos y ciudadanas en general. Ni las políticas nacionales ni los flujos financieros, dicen, alcanzan los niveles necesarios para cumplir los objetivos climáticos en todos los sectores y regiones. Tercera, los riesgos e impactos adversos aumentan con cada incremento del calentamiento global. Y lo único que sabemos con certeza es que los riesgos climáticos y los no climáticos interactuarán cada vez más entre ellos, creando riesgos compuestos y en cascada que serán más complejos y difíciles de gestionar. ¿Cuál es la síntesis que yo extraigo de este informe, como digo, publicado esta semana? Lo que nos están diciendo los expertos es que el modo de vida de las últimas décadas no va a poder seguir siendo reproducido en las próximas, sin gravísimas consecuencias, con diferencias regionales importantes, pero sin gravísimas consecuencias para las especies del planeta, para el clima del planeta y especialmente para los seres humanos. Hemos de repensar las ciudades, la alimentación, la movilidad y el consumo en general. Hemos de repensar nuestras vidas cotidianas. ¿Constituye esto una dimensión cultural de la que tenemos que estar preocupados todos los que formamos parte de la universidad y con la cual podemos hacer cultura universitaria? Creo que la ley lo ha dejado claro y la respuesta me parece que también es un sí. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo puse en marcha hace unos años un proyecto, una herramienta o tecnología social que se llama colaboratorio. Colaboratorio viene de laborar, laboratorio, pero colaboratorio es algo que implica participación, grupalidad, horizontalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es un colaboratorio? Pues consiste en una modalidad y experiencia de enseñanza-aprendizaje basada en la colaboración entre iguales, con la coordinación sin ninguna duda de personal docente y personal académico, que se basa en la identificación de un problema existente en el entorno, reunir los conocimientos y las herramientas necesarios para aportar soluciones y ensayarlas. Esto es un colaboratorio. Sus características, como dije, se podrían sintetizar en las siguientes para hablar de colaboratorio. Civilidad. Estamos hablando de un problema cívico y de una actividad cívica. Grupalidad. Se tiene que elaborar en grupo participando personas de distintas tradiciones científicas, porque el problema del cambio climático nos afecta a todas y todos y tienen que intervenir saberes muy distintos. También esto que llamamos ciencia común, ciencia popular o como queráis decirlo y que la ley también recoge. Interdisciplinariedad, participación, horizontalidad, aplicabilidad, innovación sociocultural y apertura. Un proyecto de estas características no está orientado fundamentalmente a transmitir conocimientos y a crear competencias. Está orientado fundamentalmente a forjar disposiciones, que es algo más importante cuando están en juego cuestiones actuales que los conocimientos y las competencias, importantísimos sin la menor duda. Pero si tenemos a personas que saben mucho del cambio climático, pero no están dispuestos a hacer nada para cambiar la situación actual, mal vamos, ¿verdad? Si hemos forjado muchas competencias técnicas,
pero luego no hay personas que estén dispuestas a aplicarlas, poco podemos hacer. ¿Cuál es la conciencia ecológica de nuestra sociedad? ¿Cuál es la conciencia medioambiental? ¿Qué papel tiene que jugar la universidad en crear conciencia medioambiental? ¿Por qué crear disposiciones es un aspecto esencial de la cultura universitaria? Porque las disposiciones, como digo, consisten en maneras de ser, estados o actitudes ante una situación, maneras de ver las cosas y comportarse de acuerdo con ellas. Así que propensiones, tendencias o inclinaciones para actuar, sentir, percibir, es aquello que se cultiva de manera indirecta, pero prevista y calculada en un colaboratorio. Se manejan conocimientos muy diversos, técnicas muy diferentes. Se abordan también problemas que tienen una complejidad intrínseca muy grande. Cada una de las personas que participan tiene que sentirse implicado. No sirve aquello de, bueno, vosotros haced el trabajo que yo lo firmaré. Todo el mundo tiene que estar implicado en este proyecto. Y no puede estar cerrado exclusivamente a estudiantes y miembros de la comunidad académica. Tiene que estar abierto a la sociedad. Cuando he hablado de abertura, me estoy refiriendo a que en ella hay que implicar, por supuesto, a asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, al conjunto de personas que uno en su contexto considere que tiene que invitarse a participar de algo que tiene, como veis, una dimensión esencialmente práctica y un aprendizaje a través de la práctica. ¿Por qué creo que son tan importantes las disposiciones? Algo de lo cual no se suele hablar normalmente en el ámbito universitario, sino que las damos por supuestas. Los estudiantes ya vienen con las disposiciones traídas desde casa y no habrá que dedicarse a forjar disposiciones. O esta no es una tarea del profesorado universitario, no es una misión de la universidad. ¿Cómo cambiamos entonces de modo de vida? De una sociedad basada en el consumo o en el consumismo, para ser más precisos, una civilización que sigue aquella máxima que decía Quevedo, lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más. Yo quiero tener hoy más que ayer y mañana más que hoy. ¿Cómo cambiamos esta pauta, esta disposición, si no forjamos disposiciones? Creo que esta es la tarea encomendada a la cultura universitaria. Podría poner otros ejemplos, pero creo que este es lo suficientemente rico como para que entendáis que cuando hablamos de cultura universitaria, por supuesto que estamos hablando del teatro, la radio, el cine, el arte, la música. Todas estas actividades son importantísimas y riquísimas siempre y cuando en la universidad no se queden en ellas. Si se quedan en ellas, algo no hemos hecho que es propiamente universitario. Porque también está la administración pública y está el mercado, que también son productores y creadores de cultura, y la sociedad en general. Pero la cultura universitaria deberá tener alguna especificidad. Esto es lo que yo trataba de transmitir. Y para acabar, porque además creo que no debo alargarme, dos breves apuntes. Quiero insistir que la ley habla de cultura universitaria, no de cultura. Y esto es muy importante porque en el mundo de hoy impera una visión buenista o paradisíaca de la cultura. Nos va a salvar de todos los males, pero no sabemos que le haya quitado el hambre a ninguna persona que padece hambre. No sabemos que leer un libro o una novela le haya suplido la necesidad de vitaminas. No lo sabemos. La cultura no nos va a salvar. Dependerá de qué cultura, ¿verdad? Dependerá. Porque si hay algo que creo que tenemos que tener claro es que esta encrucijada en la que estamos del cambio climático la ha creado la cultura humana. ¿O quién la ha creado? Que la tortura es una práctica cultural humana, que la guerra es una práctica cultural humana, que el machismo es una característica de la cultura humana. Así es que yo no tengo ninguna veneración para la palabra cultura. La escribo siempre con minúscula y la escribo en plural, culturas. Y por eso le pongo adjetivo, cultura universitaria.
He observado muchas veces en clase que cuando digo a mis alumnos que la cultura humana, porque hay otras culturas, ¿verdad?, es acumulativa, es transformadora, es generadora, dicen, aquí tenemos algo a lo que nos podemos agarrar. Esto es maravilloso, es positivo, somos singulares. Perdón, los grandes silos de bombas nucleares son cultura humana. Esto es que la cultura es acumulativa. Es que no hemos entendido bien de qué hablamos y el presidente ponía ya el acento en esta cuestión de qué hablamos cuando hablamos de cultura y de qué hablamos cuando hablamos de cultura universitaria. La segunda nota, el segundo apunte, en la sociedad actual todo se mide por su valor económico. Todo. Como decía Antonio Machado, todo necio confunde valor y precio. Pero sin duda todos somos necios, ¿verdad? Porque hasta los defensores del sector cultural dicen que tenemos que medir la importancia de la cultura por su aportación al PIB, no por si a la gente le produce sentido en su vida, no por si le ayuda a sentirse más libre, sino por su aportación al PIB. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, esta defensa de la cultura en términos de su aportación económica me parece que es nefasta. ¿Qué pasa con aquello que es inútil? Y no citaré ahora a Nunzio Ordine, que seguro que lo habéis leído. Me iré un poco más lejos. Cuando hablaba Bataille de la parte maldita de la sociedad, claro, la palabra maldita nos hace a lo mejor ponernos a temblar, pero él hablaba justamente de todo aquello que no se puede medir en clave económica, que no se puede tasar su precio. En Campos de Retama, Sánchez Ferlosio sentencia: tiempo feliz aquel en el que el vivir humano fuese realmente inútil, carente de sentido, o sea, un fin en sí mismo, y no instrumento de futuro alguno, ni eslabón de cadena de ningún porvenir. Lo más importante en la vida humana es aquello que el dinero no puede comprar. El dinero o cualquiera de sus equivalentes, que hay muchos equivalentes. Enseñar esto creo que también debería formar parte de la cultura universitaria. Muchísimas gracias.